¿Cuántos conocen la historia de Ana? ¿Alguien conoce la historia de Ana? ¿Sí saben qué Ana estoy hablando? ¿De Ana Cristina? No, esa no. ¿De Ana? ¿De Alcana? ¿El esposo de Ana? ¿Verdad? Y Penina. Ay, qué nombres que son difíciles de recordar. Vamos a hablar de Ana un poco. Ana es una mujer, según la palabra, está casado con Elcana, algo así, Elcana. Bueno, es su esposo. Y hay otra concubina, otra esposa de este hombre que se llama Penina. Ay, cómo me cuesta ese nombre. Y pues ella está pasando por un momento difícil porque ella anhela con todo su corazón tener un hijo. ¿Sí? Y en ese proceso donde ella está, que quiere tener un hijo, viene pues esta otra mujer, que ya no voy a decir el nombre porque no me lo sé. Y se empieza a burlar de ella. Se burla constantemente del dolor, el sufrimiento y el anhelo que tiene la otra persona. Es una persona que vive en su propia casa, ¿sí me explico? Que vive en el hogar. Y entonces viene Ana y se va a quejar con su esposo. Y le dice, mira, esta otra mujer que vos tenés, solo burlarse de mí, solo porque ella sí tiene hijos y yo no. Y el esposo le dice, no se preocupe, no pasa nada. Sí, le dice, no importa que no tengas hijos, que te baste mi amor. Ese tipo tenía un buen concepto de sí mismo, ¿eh? Pero ella no es lo que está buscando, no está buscando el amor de su pareja, ya eso lo tiene. ¿Sí me explico? Su necesidad es otra. Pero lamentablemente está viviendo en un hogar donde no le entienden. No es entendida por su esposo ni por la mujer con la que vive. Sí. Y entonces hay dolor en su corazón por esa falta de entendimiento, porque literalmente está peleando una batalla, un proceso sola, a pesar de que está en su casa. No sé si me explico. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos en la casa, estamos sufriendo algo, hay algo que no nos gusta, pero los que nos rodean no lo entienden. Simplemente no lo entienden y dicen, no, hombre, no pasa nada, relájate, eso no es nada. Y vos por dentro estás que revientas. ¿Sí o no? ¿Alguien ha pasado por eso? Que hay veces se siente que en la casa no le comprenden. Pues a Ana le pasa lo mismo. Y entonces ella, ese dolor, ese llanto, esa frustración, porque dice la palabra que ella lloraba amargamente, en lugar de reflejarlo dentro de su casa, ¿qué es lo que hace? Lleva su dolor y su llanto, ¿a dónde? Al templo, al altar. Cuando yo leía esto venía a mí ese punto donde muchas veces nosotros, en lugar de llevar nuestro dolor, como dice la palabra, toda carga, todo aquello que lleves, trae a los pies de Cristo, ¿qué hacemos? Lo reflejamos con la otra persona. ¿Sí me explico? Estoy enojado y en lugar de ir a ver dónde Dios me consuela, no, me agarro con la otra persona. Empezamos a culpar a todos aquellos que nos rodean. Pero Ana no hace eso. A pesar de lo que está sufriendo, y tiene todo el derecho de hacerlo. Hay una tipeja por ahí que va a burlarse de ella. ¿A quién le gusta que se burlen de uno? No hay nada más frustrante que alguien se burle de uno. Y sobre todo de tu dolor. Pero ella, ¿qué hace? Se va y lleva esto al templo, al altar. Y aún así, cuando va al altar, ¿qué le pasa? ¿El sacerdote qué le dice? Que está borracha. No la entienden en la casa y no la entienden
en la iglesia. Pero ella no se rinde. Ella, a pesar que nadie la entiende, va y le clama a Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces, y perdone que se lo diga de esta manera, ni yo los entiendo. ¿Sí me explico? Tal vez tú vienes con un dolor y está en mi corazón en realmente ayudarte, orar por ti, cuidarte. Pero el sacerdote no pudo hacer nada hasta que Ana, ¿qué hizo? Habló y le dijo: yo no estoy borracha. Y le contó lo que le pasaba, ¿sí o no? Hoy vamos a hablar del poder de la fe. Amén. El poder de la fe. Primera de Samuel 1:10, por favor. Ella con amargura de alma, ¿qué dice? ¿Oró a quién? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero el principio es con amargura, con todo lo que ella tenía, que hizo fue ante Jehová. No soltó su amargura ante los demás. Cuando yo leo a Ana me muestra algo muy importante. Que aunque los demás no te entiendan, que aunque tu familia no entiendas por qué tú vas a la iglesia, por qué tú haces lo que haces en cuanto al Señor, aunque no lo entiendas, aunque no lo entiendan, Dios te escucha. ¿Sí me explico? Cuando tú oras, cuando tú llevas tu dolor y tu llanto al altar, Dios te escucha. Tu fe no tiene que depender de tu entorno. Tu fe no tiene que depender de si alguien te entiende o no. Tu fe no tiene que depender si las personas creen lo mismo que tú crees. Depende de tu relación con Dios. Ese es el poder de la fe. Cuando Ana hizo esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la palabra? Jehová escuchó su oración. Y de una vez le dijo: no te preocupes, vete, que vas a tener un hijo. Aquello que tanto ansiaba, aquello que tanto necesitaba para que su vida fuera transformada, era tener un hijo. Y Dios se lo concedió. Para Dios no hay nada imposible. Pero tienes que tener fe y acudir ¿a quién? A Dios. Tu fe no tiene que estar en la persona que está a la par, en aquel que tal vez ni te entienda, sino en aquel que sí escucha y sabe quién eres, que Él sí te entiende. ¿Sí me explico? Ese es el poder de la fe. Dios es el poder de la fe. ¿En dónde está tu fe? Tú puedes tener fe en tu trabajo, puedes tener fe en que el carro te va a llevar y te va a traer, pero esa fe no tiene poder porque está mal enfocada. Ana lo sabía. Y entonces, ¿qué hizo Dios? La escuchó y le respondió. No solo le dio un hijo, le dio un profeta, que sus palabras marcaban generaciones. ¿Sí ves el poder del Señor? Y nosotros a veces nos cuesta creer que el Señor pueda cambiar el carácter de alguien más. ¿Sí me explico? Pudo darle un profeta a Ana. ¿Qué va a dar en tu hogar? ¿Qué va a hacer Dios en tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En tu universidad? ¿Qué va a hacer? Quiero que vayamos a Mateo 15, 21, 28.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando lees esto, encuentras una mujer que vive en una cultura que no es espiritual. Ella no pertenecía al pueblo de Israel. Tiene una cultura que no respalda milagros, que no respalda nada de esto. Vive también como una mujer que no es parte del pacto del pueblo de Israel. También es una mujer, si vemos la historia, que no tiene ningún tipo de posición social, no tiene un puesto alto, simplemente es una simple mujer que tiene algo muy poderoso. ¿Qué es lo que tiene esta mujer poderosa? Antes de la fe que muestra, ¿qué es lo que muestra esta mujer que tiene? Tiene una hija que necesita un milagro. Lo que esta mujer la lleva a buscar a Jesús es la necesidad de su hija. Y cuando tienes una necesidad que va más allá de tus fuerzas, es lo que te lleva a no rendirte. Cualquier otra persona, o muchas, no sé si cualquiera, pero muchas personas, después de ser ignorada, después de ser probada, después de ser humillada, se hubiese ido. Pero ella no se rinde. Ella permanece y dice: no me importa si son migajas lo que tú tienes para mí. Eso es suficiente para salvar a mi hija. No me voy de aquí hasta que me des esas migajas. Esa es una fe que no se rinde. Cuando tú tienes esa fe que no se rinde, solo un instante en la presencia del Señor cambia todo. Solo un instante de fe en la presencia del Señor va a hacer que todo aquello que estás clamando se haga realidad. Porque lo que necesitas es fe. Fe es lo que necesitas. No necesitas toda la gloria del Señor. Es que si yo no estoy en mi casa se mueve por el poder de Dios, no voy a recibir el milagro. Esta mujer decía: mira, con una migaja de lo que tú le das a tus hijos, yo puedo salvar a mi hija. Solo necesito eso. Pero estamos esperando la totalidad para empezar a creer. Es que si yo en mi casa no tengo quebrantamiento y no estoy ahí en la presencia 3 horas, 4 horas, y estoy llorando y estoy haciendo, entonces no voy a recibir el milagro. Eso no es así.
Lo único que tú necesitas para recibir el milagro es un instante de fe. Jesús le decía a sus discípulos cuando fueron mandados a sanar y a echar demonios, y en un momento ellos vuelven y dicen, no pudimos echar los demonios. ¿Qué dice Jesús? Hombres de poca fe. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, a pesar de que sí habían sanado algunos y habían echado algunos demonios, pero con algunos no pudieron, y cuando llegaron casi que arrepentidos, ¿por qué les dijo hombres de poca fe? Porque no entendían que desde el momento que fueron enviados ya llevaban el poder de Dios con ellos. Y si el Señor te ha dicho a ti muchas cosas más grandes de las que yo he hecho, tú vas a hacer, ¿por qué no crees que tienes el poder de Dios en tu vida? Lo que necesitas para activar ese poder de Dios en tu vida es un segundo de fe. Pedro caminó sobre las aguas porque tuvo ¿cuánto tiempo de fe? Un segundo, un par de segundos. Y logró caminar sobre las aguas. ¿Sí ves el poder de la fe? Creer ese segundo es lo que cambia todo. Como esta mujer cananea, ese segundo donde ella dijo, solo con las migajas. Jesús le dijo, mujer, una mujer de fe. Y en el instante dice la palabra que su hija fue sana. Ella necesitó fe desde el principio, sí, para ir a buscar a Jesús, porque decía, oyó que Jesús andaba por ahí y fue detrás de él, porque realmente creía que ese hombre iba a sanar a su hija. Pero en el momento que que ese hombre la ignoró, porque dice que la ignoraba, necesitaba fe o perseverancia. Ella necesitaba perseverar. La fe ya la había tomado, ya había tenido el minuto de fe, ya había creído en su corazón que ese hombre iba a cambiar la vida de su hija. De ahí tenía simplemente que perseverar, seguir creyendo. Pero necesitó un minuto de fe para decir, ese hombre va a salvar a mi hija. ¿Sí me explico? Y no aceptar un no como respuesta. No aceptar un no como respuesta. Para que el mismo hombre que en algún momento la estaba probando, le estaba diciendo que él no le iba a dar la comida de sus hijos a ella, ese mismo hombre pudiera decirle, grande es tu fe. Una fe perseverante no se ofende fácilmente, no retrocede ante el silencio, ¿sí? Y no abandona ante la prueba. Esa es una fe perseverante. ¿Qué tipo de fe tienes? Quiero hablarte de otro personaje bíblico. Esther 4, del 14 al 16, vamos a leer. Acabamos de hablar de una fe que se mantiene aunque nadie la entiende, que fue la de Ana. Una fe que no se rinde, ¿sí? Como la mujer cananea. Y ahora quiero que veas la fe de Esther. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis.
Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quiero que te guardes esa pregunta. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme al rey. ¿Y qué dice al final? ¿Puedes leer conmigo? Y si perezco, ¿qué? Y si perezco, que perezca. ¡Wow! Esta mujer está en un estatus poderoso, ¿sí? Está en una posición poderosa. Pero si ves la historia, está en un lugar donde tiene una presión o opresión, como tú quieras llamarlo, política, social, ¿sí? Religiosa. ¿Por qué? Porque si lees la historia te das cuenta que esta mujer no podía ni revelar que era hebrea. No podía ni revelar sus creencias religiosas. En ese momento, con el rey que se había casado, o con el rey del cual era su concubina, no tenía nada que ver con la religión que ella profesaba. Literalmente estaba en un lugar donde socialmente, emocionalmente era reprimida. Entonces ella tiene que activar lo que yo puedo llamar como una fe estratégica. Cuando tú estás bajo una opresión, bajo una presión donde literalmente todo lo que te rodea está confabulando contra ti, todo lo que te rodea de alguna forma te dice: mire, voy a destruirte a ti y a toda tu familia. Voy a encargarme de hacer que tu familia no avance. Voy a encargarme de hacer que todo lo que está en tu vida sea destruido. No solo es momento de orar. Es momento de hacer o crear una fe estratégica. ¿Ella qué fue lo que dijo? Bueno, si esto es lo que está pasando, Mardoqueo, vamos a hacer un plan. ¿Sí? Estratégicamente, ahora ve y dile a todo el pueblo que entremos en ayuno. ¿Sí? Luego yo voy a hacer ¿qué? También voy a entrar en ayuno. Yo y mis damas de honor o mis sirvientas también nos vamos a poner en ayuno. ¿Y qué más hace esta mujer después de esto? Si ves la historia, ella empieza también a hacer algo estratégico con el rey. Lo invita a cenar, se prepara, se pone bien bonita y lo invita a cenar y no le dice nada en ese momento. Y le dice: no, mira, solo quiero volverte a invitar a comer. Y yo me ponía a pensar: wow, Señor, muchas veces nosotros llegamos a tu presencia sin prepararnos, sin darte tu lugar, sin realmente preparar mi corazón, mi alma, mi vida para estar en tu presencia. Chicos, yo entiendo esa fe que se necesita también, que es parte de nuestra vida, que cuando vamos orando en el carro, ¿sí? Oramos en cualquier lugar, porque pues Dios es Dios, Él nos escucha en todo lugar. Pero hay momentos en nuestras vidas que no puedes hacer las cosas tan simples, que literalmente tienes que tomarte el tiempo de alistarte, meterte al baño, ponerte hermosa, si tienes que ponerte, no sé, perfume, arreglarte para estar en la presencia del Rey. ¿Sí me explico? No siempre podemos tratar a nuestro Padre Celestial como papá. No siempre podemos tratarlo como amigo. Hay momentos que hay que tratarlo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del universo. ¿Me explico?
No puedes tratar todo el tiempo al Señor como papá. Sí es tu papá. Sí es tu papá. Pero también es el Dios del universo. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Y Esther eso es lo que hace. Era su esposo. En cualquier momento podía llamarlo y decirle: mira, venía a mi habitación, quiero hablar contigo. Pero en ese momento, por la necesidad, tenía que tratarlo como rey. Porque era un edicto salido del rey lo que estaba haciendo problemático en ese momento. ¿Sí? Job trató a Dios como Dios. Porque él dijo: ¿he de aceptar de Dios solo lo bueno y no lo malo? Jehová dio, Jehová quitó. ¿Sí me explico? Y entonces Dios respondió como Dios. Ahora te voy a dar el doble de lo que tenías. ¿Sí? Cuando tú te preparas para estar en la presencia de Dios, limpias tu corazón, pones todas tus cargas, tus pecados y alistas todo lo necesario para entender que vas a entrar a la presencia de Dios. Entonces Dios te va a responder como Dios. Si tú le hablas como el amigo que va ahí a la par tuya, Dios te va a responder como amigo. Si tú le hablas como papito, mira, te va a responder como padre. Y el padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Sí me explico? Hay diferentes etapas de fe. El poder de la fe es así magnífica, porque puedes utilizarla conforme a tu necesidad. Si tú quieres un milagro sobrenatural en tu vida, algo que realmente trascienda, tienes que ir ante el Rey. Si usted quiere saber qué es lo que está pasando en tu casa, si tus hijos necesitan ser corregidos, entonces ve ante papá. ¿Sí me explico? Pero toda esta fe tiene solo un eslabón. Tiene algo en común. Tiene algo que las une. La fe que no se rinde. La fe que es estratégica. Y así como la fe que tuvo que tener Sara, que era una fe que espera. Sara fue una mujer que, a pesar de sus años, a pesar de que se rió, cuando le dijeron: mira, vas a tener un hijo, y ella solo se rió. Es imposible que yo tenga un hijo. ¿Sí me explico? Solo nosotros los viejos sabemos de qué se trata. Pero ella y Abraham tuvieron una fe que esperaba, paciente. ¿Sí? Hebreos 10:36 dice: porque os es necesario que la paciencia, para que habiendo hecho ¿qué? Habiendo hecho ¿qué? Ayúdame ahí. Habiendo hecho ¿qué? La voluntad ¿de quién? De Dios. Obtengáis, habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Pero qué necesitas? Paciencia. Paciencia. Cuando ves a la mujer cananea, tuvo fe y luego que tuvo paciencia. Y recibió una promesa que ni siquiera era para ella. Pero Dios es tan bueno, pero también tan fiel a su palabra, que si tú cumples con su palabra, Él va a cumplir con la suya. ¿Sí me explico? Dios ya sabía lo que iba a escribir o lo que iba a dejar escrito en su palabra. Y cuando hablaba de esa paciencia, ¿me vuelves a poner el versículo, por favor? Sí, cuando él decía:
Porque es necesario la paciencia. Ya había visto a esa cananea con paciencia. No sé si me explico. El poder, la sabiduría, el entendimiento de Dios de todo un propósito es increíble. Más allá de lo que podemos entender. Que Él no podía simplemente negar el milagro a una mujer que había tenido paciencia. A pesar de que fue ignorada, fue rechazada, fue humillada, pero tuvo paciencia. ¿Sí me explico? Cuando vino Esther y se presentó ante el rey, a pesar de lo apremiante que era la situación, literal, había un mandato real para matar a todo el pueblo de Israel. Y aún así ella que tuvo paciencia. Le dijo, tranquilos, vayan a ayunar, vamos a estar orando, estoy ayunando yo también. Y empezó a planificar cómo verse con el rey. Y a pesar de lo que estaba pasando, fue y se sentó con el rey, cenaron, comieron, y el rey le dijo, ¿qué necesitas? Te voy a dar la mitad del reino si quieres. Y ella le dijo, tranquilo, no pasa nada. Ahorita no quiero nada, solo quiero que volvamos a comer. ¿No es paciencia en medio de la presión? ¿No es increíble la paciencia de esta mujer? Yo medio lo invito a comer y ya le estoy diciendo, mire, no he empezado ni a la primer cucharada, pero mire que me está mal mi familia. ¿Sí? Mi carro, mi casa, todo se va a destruir. Ayúdame. Pero ella tuvo la paciencia de hacer algo maravilloso. Disfrutar de la presencia del rey. Ten la paciencia de disfrutar de la presencia del Dios. Dios realmente anhela que tú pases tiempo con Él. Si eso fuera lo primero en tu necesidad, Dios se va a encargar del resto. ¿Por qué? Porque Él entiende que tu fe está puesta en Él. Tú entiendes perfectamente que para Él no hay nada imposible. Entonces, si tú sabes eso, tienes la paciencia de vivir de esa manera. ¿Sí? En Génesis 18:14, cuando venía el tiempo de la promesa de Sara, Dios dijo, ¿hay para Dios qué? ¿Alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, ¿qué dice? Sara tendrá un hijo. Pero tú ves esta palabra realmente cuando dice según el tiempo de ¿qué? De la vida. Sara tendrá un hijo. Según el entendimiento, porque Sara se rió. El tiempo de la vida en Sara no era para tener hijos. ¿Sí ves esto? El tiempo de la vida. Según el tiempo de la vida. ¿Qué entiendes después de leer la historia de Sara y esto? Que el tiempo de la vida no depende de ti, depende de Dios. Que Dios hace lo que sea, para Él no hay nada difícil. No depende del tiempo, no depende de tu situación, no depende de quién te rodea, no depende de quién te crea, no depende de nada más que de ti mismo, de creer que hay un Dios, que para Él no hay nada difícil. Esa es la diferencia. El tiempo de la vida no es de Sara ni nuestro, es de Dios.
Cuando a mí me hicieron un examen porque tenía un problema físico, el primer examen de sangre decía que yo tenía cáncer. Según el conteo que había en esa sangre, sí o sí era cáncer. Fui a hacer unos exámenes, otros porque el doctor me dijo, uy, ¿cómo lo siento? Me dice. Te voy a mandar donde un urólogo porque hasta aquí llegó. Solo vamos a confirmar lo que la sangre dice. Y cuando llego donde este doctor me dice, mira, solo para saber en qué lugar específico está, te voy a mandar a hacer los exámenes. Antes de mandarte, quiero hacerte una pregunta. ¿En tu familia hay alguien que tuviera cáncer o que haya muerto de cáncer? Bueno, mi abuelo, mi abuela, mi tío y mi sobrino, todos. Y él me dice, es que este tipo de cosas son generacionales. Y yo le digo, qué bueno, porque yo ya corté con toda cadena generacional. Así se lo dije, mira, yo ya corté con toda cadena generacional. Llego donde mi esposa y ya le conté, mira, tengo que hacerme tal examen, yo no sé qué, solo para... Y me preguntaron eso y ella me dice, se pone así como, padre, ¿qué? Tranquila, le dije. Toda cadena generacional fue rota en mi vida. Y punto. Fui a hacerme el examen. Dice que lo ponen en una máquina así a uno de los costados. No puede ni mover una ceja porque si no queda mal la cosa. Cuando salió todo el resultado, se lo llevo al doctor y dice, ¿pero qué es esto? Limpio, no hay nada, en ningún lado. No hay nada. Entonces entiendo este versículo. El tiempo de vida no depende de mí ni de lo que dicen los doctores, depende de aquel que me dio la vida. Lo que pasa en tu vida depende de aquel que te la dio. Si tú crees en Él, si confías en Él, toda situación en la que estás viviendo, en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, no sé dónde estás viviendo un proceso, pero si tienes la fe de creer en aquel que te dio la vida, el resultado va a ser conforme a su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él va a cambiar tu vida. Hay un fundamento en todas estas dimensiones de la fe. Romanos 10:17, por favor. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra ¿de quién? De Dios. Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, imagínense, se enorgullece, mas el justo, ¿qué? Por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Marcos 9:23. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Si puedes creer. Acompáñame en esto. Jesús le dijo, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Amén. Yo estaría aplaudiendo porque realmente hoy Dios te está diciendo que no importa la situación en tu vida, el poder de la fe alcanza muchas dimensiones. Lo alcanza todo. Tu situación física, como la de Ana, de salud, ¿sí? Tu situación social,
como la de Esther, la situación de tu familia. Tu fe alcanza el milagro que necesitan tus hijos. Tu fe alcanza la promesa aunque se tarde, pero puedes alcanzar la promesa ¿con qué? Con paciencia. Después te dice: Señor, para mí no hay nada difícil. Entonces al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Qué estás pasando tú hoy? ¿En dónde necesitas fe? ¿Qué tipo de fe necesitas? La que está dispuesta a orar aunque nadie los entienda, pero creen que hay un Dios que sí los escucha. ¿O necesitas la fe que aunque los demás digan que no, tú no te vas a rendir hasta que Dios cumpla esa promesa? Hasta que Dios te dé el milagro que necesitas. La mujer cananea no se rindió. Esa fe era la que, wow, necesita la fe de Esther. ¿Cuál es el proceso que vives? Si necesitas la fe de Esther y necesitas estrategia, necesitas compañía en esta batalla, para eso estamos, como tus pastores. Nos vamos a poner en ayuno contigo y vamos a clamar contigo y nos vamos a preparar para visitar al Rey, para que toda tu casa sea salva, con estrategia, porque en eso creemos.